para caer postrados delante de ti, para rogar que tu obra sea hecha en nuestros corazones, para que nos lleves a ser un pueblo confiado en ti, un pueblo que esté en tus manos, Señor, un pueblo que espere en tus palabras, Señor, tu palabra que siempre se cumplirá, porque cielo y tierra pasarán, mas tus palabras permanecerán, Señor. Porque no pasará ni una tilde ni una jota, dice la Escritura, hasta que todo se haya cumplido, Señor. Tenemos una gran esperanza, oh Dios, de que nos estás preparando para ser ese pueblo que ha de irse contigo, ese pueblo que ha de estar en tus brazos, ese pueblo que por siempre, oh Dios de los cielos, te alabará, que por la eternidad elevará su alma y su corazón, su espíritu, delante del Rey de los cielos, ese pueblo, Dios de los cielos, que eternamente podrá decir: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, Señor. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Qué hermoso, que según tu promesa esperamos cielo nuevo y tierra nueva, Dios, donde mora la justicia. Esperamos en ti, oh Dios de los cielos. Esperamos la promesa de tu advenimiento. Esperamos tu pronto regreso, Dios de los cielos. Maravilloso, 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 Dios. Ensancha nuestro corazón para que tu luz, Señor, traspase todo nuestro ser, a ser un pueblo inundado de la vida tuya, un pueblo que aunque está en este mundo, no es de este mundo, y un pueblo que aunque está en esta tierra, sabe que su ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Señor precioso, como aquel Abraham, oh Dios maravilloso, que tenía la esperanza en su corazón puesta en los cielos, en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allí estaba puesto su corazón en el Creador, esperando al amado de su alma, esperando al amor de su vida, porque ese eres tú para la iglesia, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Es el amor de nuestra vida, y tú eres, oh Dios de los cielos, al que necesita cada día amar mi alma con locura, con intensidad, con fuego, con arrojo, con pasión. Es a ti, Señor, que necesito. Háblanos al corazón esas palabras, Señor, que hagan arder nuestro corazón por ti, que encienda nuestro corazón por estar en tus brazos, nos hagan uno contigo. Te lo clamamos en el glorioso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias por la obra que un día iniciaste y estás perfeccionando todos los días, Señor.
Gracias, Dios, porque nuestras vidas están en tus manos. Permítenos descansar en ti una y otra vez. Poder decir en nuestro corazón, en ti confiaré. Confiado andaré. Siempre has sido fiel. Gracias por permitirnos honrarte en esta mañana con nuestro dar. Gracias por permitirnos tomar, Dios, de lo recibido de tu mano. Gracias, Dios, porque tú siempre pones con que honrarte, Señor. Como dijo el salmista, porque no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Tú siempre, Señor, has sido fiel, maravilloso, hermoso, hermoso. Y has puesto, Señor, como dice tu palabra, tú eres el que da semilla al que siembra y pan al que come. Has puesto en nuestras manos con que honrarte, y has puesto en nuestras manos con que sostenernos, Señor. Gracias. Gracias, tú eres fiel, 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 hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por tu fidelidad, gracias por las palabras que tienes dispuestas esta mañana, que necesitamos en nuestro corazón, que quiten y arranquen mentiras y engaños de nosotros y planten tus verdades eternas, que nos llevan a ser uno contigo y que nos llevan por tu camino, por tu senda. Por favor, Señor, ábrenos tu palabra y danos sabiduría para conocerte a través de ella. Te bendecimos en el glorioso, puro y santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Qué hermoso es poder derramar el corazón delante del Señor, poder entender que esto es más que música, poder entender que esto es más que canciones, entender que esto es el Señor derramando su vida en nosotros, Él mismo poniéndose dentro de nosotros, Él mismo colocando su vida dentro de cada uno de nuestros corazones, poder ver las promesas maravillosas de Dios que se siguen cumpliendo en nosotros, esa promesa de tener un pueblo para Él, un pueblo cuyo anhelo, cuya pasión, cuyo deseo, un pueblo que está ardiendo por Él, un pueblo que levanta la mirada al Creador y le puede decir: Señor, es a ti a quien anhelo, es a ti a quien deseo, es por ti por quien suspiro, es a ti, Señor, a quien anhela mi alma, a quien desea mi corazón. Y por eso, cuando vamos escudriñando la palabra, Dios es tan hermoso, que la palabra desnuda nuestro corazón para poder acercarnos a Él. Muchas veces tomamos la palabra de Dios en la dirección equivocada, porque la palabra de Dios confronta nuestro corazón para quitar todas aquellas cosas que se han arraigado en nosotros y que hemos abrazado, y más al ser humano que para abrazar una mentira no pone discusión ni engaño, pero para abrazar la verdad pone 1000 obstáculos. Alguna persona expresaba y decía: yo no me congrego porque las iglesias están llenas de gente que da mal testimonio, mal ejemplo, y por eso no voy a una iglesia. Y le preguntaba a esta persona: esa es una excusa, o le decía, esa es una excusa que has puesto en tu corazón.
y un argumento y una mentira que está en ti para no correr a los brazos del Creador. Porque a la cantina donde frecuentas ir, hay borrachos que son malos esposos, borrachos que son ladrones, borrachos que les pegan a sus esposas. Dentro de esos borrachos hay homosexuales, dentro de esos borrachos hay cantidad de gente. ¿Y por qué por el mal testimonio de todos estos borrachos no te has decepcionado para dejar de ir a la cantina? Es un argumento demasiado simple el que pone. Buscamos dónde poner una excusa para no asumir nuestra responsabilidad y caer de rodillas y decirle: Señor, no te busco porque en mi corazón no hay anhelo de correr a ti. Quita esta muerte, quita este forido, quita esta distancia, quita, Señor, este espíritu apagado que hay en mí, Señor, y enciéndeme para que en mi corazón haya un anhelo de estar contigo, Señor. Es que no hay excusas, el problema no está afuera, el problema es que anhela mi corazón y que desea mi alma, que no está ardiendo por ti. Pero este cambio solamente lo puede hacer el Señor dentro del corazón y dentro de la vida. Y por eso es tan hermoso cuando nos acercamos a la palabra y entendemos el propósito hermoso de ser amonestados con ella. El Salmo 119 habla de la grandeza preciosa, de la maravilla que es la ley del Señor para confrontar nuestro corazón y nuestra vida. Expresa que la ley es perfecta, que convierte el alma, que puede producir cambios maravillosos dentro del corazón. Y después de que habla de todo lo hermosa que es la ley, de cómo es dulce más que la miel del panal, dice: tu siervo es además amonestado con ella. Y qué hermoso cuando la palabra del Señor confronta nuestro corazón para desarraigar los engaños de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, para cimentarnos. Ciertamente Adán y Eva tuvieron que ser desnudados de los delantales de hojas que se habían hecho en el huerto del Edén, y tuvieron que ser desnudados para poder ser vestidos de las pieles del cordero que ahora el Señor había sacrificado para podernos mostrar su salvación tan maravillosa. Vaya conmigo entonces al Salmo, capítulo número 38, versículo número 18. Veíamos la semana anterior: mientras encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y que el abrigar pecado en el corazón sin arreglarlo con el Señor lleva a que nuestra relación con Dios se fracture y dejemos de disfrutar de la presencia del Señor. Veíamos lo que dijo David en el Salmo 51: vuélveme el gozo de la salvación, el disfrutar de tu presencia, el experimentarte a ti, el poder, Señor, sentir tu presencia rodeando mi corazón y mi vida. Y dice el Salmo 38 en el verso número 18: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque terminamos hablando la semana anterior de que es necesario de que nosotros confesemos delante de Dios nuestras maldades y nuestros pecados. Pero que vamos a mirar a la luz de la palabra un poco a qué se refiere el Señor con eso, porque los seres humanos somos los que tenemos la capacidad de volver todo simple y de volver todo superficial y llevarlo a un terreno donde solamente se ve esterilidad y no se ven los frutos de Dios dentro del corazón. Y aquí habla de dos cosas que se unen: uno, confesar, pero la otra, contristarse, ¿cierto? O sea, sentirse afligido en el corazón por aquello que se hizo de manera incorrecta. Voy a leer esa misma porción en otras dos versiones. Hay una Biblia que se llama del oso
Y en esta versión dice: por tanto, denunciaré mi maldad, me acongojaré por mi pecado. Y la palabra de Dios para todos dice: confieso mis culpas, me duele mi pecado. Y esto va a ir plantando algo muy especial en el corazón, porque no nos podemos acostumbrar a vivir en pecado. Lo hemos visto en la vida de David, cómo se acostumbró a vivir con una situación no conciliada con el Señor en su caminar, hasta que vino la confrontación de Dios. La confrontación de Dios no buscaba destruirlo a él, buscaba destruir lo que lo estaba destruyendo a él, que es diferente. El pecado lo destruye. El pecado destruye nuestra relación con Dios, apaga el fuego de Dios en nuestro corazón, de manera que ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Destruir todo aquello que en nuestro corazón puede estorbar que disfrutemos de Dios. El arrepentimiento es una necesidad para el no convertido cuando es traído a los pies del Señor, pero también es una necesidad diaria del convertido, que no puede dar lugar a que el pecado se anide en su corazón y haga lugar dentro de su vida, porque nos vamos acomodando y nos vamos acomodando y terminamos siendo devorados en nuestro corazón y en nuestra vida por todas aquellas cosas que Dios quiere limpiar, pero necesitamos escuchar al Señor dentro de este caminar con Él. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo número 28. En el versículo número 13. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa. Y junto a eso hay algo adicional: y se aparta. ¿Qué alcanzará? Alcanzará misericordia. La confesión de pecados y el arrepentimiento no nos hacen merecedores del perdón, pero sí nos dan un acceso a recibir de la misericordia de Dios. No es porque yo confiese que merezca el perdón, confieso porque hay una necesidad, pero el Señor derrama de su misericordia para cubrir esa necesidad que hay dentro de mi vida y esa necesidad que hay dentro de mi ser. Dos cosas que se relacionan profundamente y que a veces tanta resistencia ha tenido el corazón del ser humano para entender que no solamente necesita hablar con Dios y abrirle su corazón a Dios respecto a todas aquellas cosas que puede que los demás no sepan, que puede que los demás no hayan visto, que puede que los demás no hayan palpado. Y a veces como nosotros tenemos la tendencia a creer que la vida cristiana es ser hipócrita, porque queremos ponernos como un manto de espiritualidad para mostrar que estamos bien cuando nuestra condición no está bien delante del Señor. Y mostramos, muchas veces detrás de un bien, ¿cierto?, se está ocultando una gran suciedad que no ha querido ser conciliada con el Señor, que no ha querido o no se ha dispuesto a ser arreglada con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Ya estamos hablando de la vida espiritual. Se va a estancar, no va a avanzar, va a quedar ahí, sin ir adelante a todas aquellas cosas hermosas que Dios quiere plantar en el corazón. Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan,
capítulo número 1, versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿De dónde provino el mensaje? ¿De quién vino? ¿Quién lo trajo? Dios mismo. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en qué. Hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos disfrutando, que estamos viviendo una relación con Él y andamos en tinieblas, que mentimos, hay un engaño que mi propio corazón está abrazando, un engaño que mi propio corazón está tomando como si no aconteciera nada en nuestras vidas, como si no estuviera pasando nada, porque como no entendemos la gravedad del pecado, como el pecado aleja al ser humano de Dios, aleja al ser humano de Dios, y lo simplificamos a tal punto que lo miramos como si no fuera algo trascendental en nuestra vida, ¿cierto? He visto personas que han cometido infidelidad y la forma de pedir perdón es: perdóneme, le fallé. Pero no se preocupe, yo no lo vuelvo a hacer. O sea, realmente esa persona no entiende a dónde ha caído su vida. Esa persona no entiende en qué condición está su corazón, no entiende. Ve esa situación, por tomar una de las muchas cosas que puede acontecer en nuestra vida, como una simpleza, como algo que no es trascendental, como no un asunto de vida o de muerte dentro del corazón. Y aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad, no estamos viviendo en la verdad. Porque una cosa es decir una verdad y otra cosa es vivir esa verdad, que es de la que tantas veces ha estado alejado el pueblo de Dios. Tiene cantidad de verdades en sus labios, pero esas verdades no han sido asentadas en su corazón y no han sido asentadas dentro de su vida, porque ciertamente siempre hay muchas cosas que señalan la vida de quién, del ser humano, pero del ser humano. Veíamos en algún momento en Romanos que muchos de los de afuera hablan mal de las cosas de Dios, pero por el mal ejemplo, por el mal testimonio y por la mala vida que llevan muchos de los que se dicen ser creyentes, por el mal ejemplo, por la falta de seriedad, por la falta de compromiso, por la falta de fidelidad en su entrega al Señor. Y como su testimonio se muestra escueto hacia afuera, la gente termina señalando a Dios y las cosas de Dios como si Dios fallara, y resulta que Dios jamás falla. El asunto es que hay muchos que no han tomado en serio a Dios. Hay muchos que no han abrazado lo que Dios quiere. Hay muchos que aún han sido confrontados, pero quieren hacer a un lado aquello con el que Dios va confrontando su corazón. Cuando Dios confronta mi corazón es porque quiere poner en orden mi vida. Por Jehová son ordenados los caminos del hombre. O sea, Dios no te habla simplemente para que tú digas que escuchaste algo de Dios. No, las palabras de Dios son para producir vida en tu interior, vida de Dios dentro de tu corazón. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mire lo hermoso, tenemos comunión unos con otros. Y mire lo hermoso, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuántos? De todo pecado, ¿cierto? O
sea, no hay lugar a que fracture. Y dice ahí, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en qué. Y su palabra no está en nosotros. Mira lo tremendo. Es hipocresía en nuestro corazón. Afirmar que somos de Él y asimismo vivir como nos parece. Porque vamos encontrando que la Escritura va alineando la vida del creyente con la voluntad de Dios. Que cuando empezamos a caminar con el Señor estábamos muy distantes, era cierto, pero en la medida que avanzamos, Dios nos va acercando a su voluntad, Dios nos va acercando a su propósito. Por eso Dios va quitando tantas cosas. La exposición de las palabras de Dios, dice la Escritura, que dan sabiduría, porque hay cosas tan arraigadas en nosotros que una y otra vez Dios necesita desnudarlas en nosotros para irlas quitando de nuestras vidas, para irlas quitando de nuestro corazón, para ir plantando esas verdades inconmovibles dentro de cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, este no es un simple decir que hemos hecho mal. Dice el capítulo 2, verso 1 ahí de Juan, de primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Mira lo hermoso. Juan nos está diciendo que el que tiene la oportunidad de confesar el pecado y recibir perdón es una oportunidad entonces para que yo peque. No está diciendo eso, ¿cierto? No está diciendo entonces que es una carta abierta, que como yo puedo confesar mi pecado y ser perdonado, entonces puedo caminar deliberadamente. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo que si hubo un descuido, y ese descuido se dio en dejar de oír al Señor, dejar de atender al Señor, porque cada vez que nosotros dejamos de oír al Señor, inmediatamente nuestro corazón empieza a desviarse tras muchas cosas. Cuando en el huerto del Edén Adán y Eva dejaron de oír al Señor, empezaron a ir en otra dirección que trajo muerte. Y cuando lo miramos en toda la palabra, siempre ha acontecido así en la vida del ser humano. Por eso es tan importante para nosotros escudriñar la palabra de día y de noche, ¿cierto? Con el anhelo de que Dios hable a nuestro corazón, de que esas palabras traigan vida, como dijo el Señor Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. De manera que por donde miramos nos deja ver que el Señor no quiere que hayan asuntos sin arreglar dentro de nuestro corazón, que no quiere que queden asuntos ahí pendientes, sino que vengamos con ellos a sus pies. Ciertamente el problema del pecado no lo puede arreglar el hombre, pero cuando venimos a los pies de Cristo es Dios el que puede arreglar ese asunto en nuestro corazón y en nuestra vida. No es un simple hablar, necesariamente es un entender la necesidad que tengo de Dios dentro de mi corazón. De manera que vamos a mirar varios ejemplos dentro de la palabra de distintas confesiones que se han hecho, y que bueno que podamos mirar cómo está mi corazón en relación con esto, y cómo está mi corazón en relación con esta situación, porque a dónde me debe llevar ese arrepentimiento, a que la relación con Dios cada vez sea más firme, que no haya nada que me mantenga alejado de el Señor, que no haya nada que me mantenga alejado de su presencia. Así que vamos a mirar un primer ejemplo dentro de la palabra, ¿sí?
que pudiéramos llamarlo una confesión no genuina y no sincera delante de Dios. Porque una confesión no genuina y no sincera va a producir es más dureza en el corazón. De manera que hay gente que ha confesado su pecado y después de haberlo confesado se ha endurecido mucho más. Habiéndolo confesado, se ha endurecido mucho más en su corazón. Se ha endurecido mucho más en su caminar. Y dureza significa ceguera para no ver a Dios. Dureza significa dejar de percibir al Señor. ¿Y quisiéramos nosotros vivir de esa manera? No. Lo que queremos antes es que Dios quiebre. Por eso el Señor habla de quitar el corazón de piedra, corazón que se llenó de total dureza, y poner un corazón de carne, donde Dios puede escribir. Éxodo, vayan conmigo al capítulo número 9. Éxodo, capítulo número 9, versículo número 27. Y vamos a mirar allí un ejemplo de una confesión no genuina y no sincera delante de Dios. Una confesión que fue movida, y tal vez cuando nosotros examinemos los detalles de esa confesión, podemos encontrar que en algunos momentos hemos pasado por ahí. En esa confesión que es producida cuando las circunstancias se ponen muy difíciles en nuestro caminar, pero pedimos perdón y abrimos nuestro corazón, fue por causa de las circunstancias, no porque hubiéramos entendido que teníamos una gran necesidad de Dios. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 27, hablando del faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? He pecado. ¿En qué había pecado? ¿Recuerdan que el Señor le había enviado a decir, deja ir a mi pueblo? ¿Cierto? Y siempre la respuesta del faraón es, no quería dejar ir al pueblo del Señor. Ponía condiciones, vayan solo los hombres, vayan los hombres y las mujeres, pero los animales se quedan aquí. Hagan el sacrificio aquí. Puso cantidad de condiciones. Y dice aquí este verso 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Parece que el faraón está ubicándose en el lugar correcto. Está reconociendo quién es Dios y está reconociendo cuál es su lugar. Él es santo y yo soy ¿qué? Y yo soy pecador. Y dice el verso número 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. ¿Cierto? Fíjese, parece un momento donde él reflexionó sobre una situación y dice, voy a cambiar en esto, voy a dejar esa actitud dentro del corazón. Y pase ahí al verso número 33, dice, y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué hizo? ¿Se da cuenta de lo tremendo? Vino una situación muy fuerte y en medio de esa situación fuerte, ¿qué expresó el faraón? Yo he pecado. Oren a Dios para que esta situación pase, para que Dios nos saque de esta circunstancia. Está expresando como si hubiese aparecido una genuina necesidad de Dios dentro de su corazón. Pero lo único que había llevado a ese clamor al faraón era la circunstancia que estaba atravesando, como pasa a muchos creyentes. Hay mucha gente y aún muchos creyentes que se han obstinado a vivir sin ponerse a cuentas con Dios, como dice Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta.
y obstinados dentro de su vida hasta que empiece un temblor. Y cuando empieza ese temblor se acuerdan de pedir perdón al Señor. Y ahí sí uno les ve lamentándose y cayendo de rodillas y pidiendo perdón al Señor en ese momento crítico, en ese momento tremendo, cuando se movió la tierra, cuando traqueaban las paredes, cuando todo manifestaba derrumbarse, apareció una expresión de perdóname, de pedir perdón delante de quién, delante del Señor. La pregunta es, cesó el temblor, no se cayó la casa, pasó el susto y la persona se olvidó de todo lo que estaba diciendo. Solamente eran palabras expresadas y producidas no por una conciencia de pecado en su corazón, sino por un susto que vino sobre su vida, por una circunstancia. Y a veces el pueblo de Dios se llena de eso, se llena de cosas que le producen miedo. Se enfermó y mientras está enfermo quiere pedir perdón, pero no porque esté consciente de pecado, sino porque quiere salir de su situación. Salió de su situación y volvió a la misma condición de siempre. Es más, muchos, pasada esa situación, antes su vida fue peor que antes de lo que estaba. Alguna vez compartimos un ejemplo aquí de un hombre que llevaba varios años en silla de ruedas. Y en un lugar el Señor hizo milagros y este joven de varios años, cuadrapléjico, solamente movía la cabeza, no movía ni las manos, ni los brazos, ni las piernas. El Señor tuvo misericordia y lo sanó, lo levantó de esa silla de ruedas. Eso es un milagro extraordinario que uno debiera decir, eso debiera de ser suficiente para que esa persona viviera rendida a los pies de Cristo el resto de su vida. A los 15 días celebró con una borrachera de 2 semanas en su casa el ahora estar sano. ¿Entendió? Confesamos cosas que están en los labios, que solamente aparecen por una situación o una circunstancia, pero que no son una realidad que se está asentando dentro del corazón. Muchas veces cuando estamos enfrentados al terror decimos, ¿yo he qué? Yo he pecado. La altivez del faraón en ese momento, ¿dónde quedó? Escuchó trueno, relámpago, la situación se hizo aterradora y manifestó, yo he pecado. Oren a Dios para que pase esto. Vio la respuesta de Dios y dice que apenas pasó la situación, se obstinó en qué? Se obstinó en pecado. Se obstinó en perseverar, seguir haciendo lo malo. No olviden, estamos leyendo, el que confiesa sus pecados, ¿y qué? Que se aparta, ¿cierto? Confesar los pecados y humillarme delante de Dios para que Dios me ayude y me fortalezca, para dejar todo eso que me está apartando del Señor, todo eso que está endureciendo mi corazón, todo eso que está alejando mi vida de Dios aún dentro de una iglesia, porque no olvide, el estar dentro de una iglesia no te hace estar cerca de Dios. Alguna vez alguien predicaba cuánta gente estuvo cerca de Jesús, cerca de la cruz, allí en el Monte Calvario. Estuvo cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Estaban ahí cerca de Él, pero a distancias abismales del Señor. Puedo estar cerca de una iglesia, dentro de una congregación, pero eso no significa que esté cerca del Señor. Por eso el Señor me va permitiendo ver todas estas cosas, es para que delante de su presencia sea examinado mi corazón. Señor, ¿qué clase de arrepentimiento, qué clase de confesión es la que yo estoy experimentando? Señor, solamente hablo de mi pecado es
por esas cosas tremendas que pasan en mi situación, pero pasan y me olvido de todo y vuelvo a vivir como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera acontecido dentro de mi vida. Va un momentico, por favor, allá a Éxodo capítulo número 10, verso 16. Éxodo capítulo número 10. En el versículo número 16. Viene más adelante otra plaga sobre Egipto. La plaga de langostas. Estaban devorando todo lo que había sobre la tierra. ¿Cómo estaba quedando Egipto? Arruinado. Plaga tras plaga estaba dejándolo sumamente arruinado. Y dice en el verso 16: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, ¿qué dijo? He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga. ¿Qué? Esta plaga mortal. Y miren lo que se fue convirtiendo esta situación en la vida del faraón. Una situación que evidenciaba la dureza de su corazón. Cada vez que aparecía una crisis, aparecía la compasión. Desaparecía la crisis y desaparecía el arrepentimiento. Se obstinó en pecar cada vez más y más el faraón. Estaba interesado en abandonar su pensamiento. Cambiaba por un momento de pensamiento, pero no había un cambio en su corazón. No había un cambio dentro de sus vidas. Por eso no es solamente confesión de pecados. El que confiesa ahí se aparta. Esto significa que se necesita un cambio profundo dentro del corazón y un cambio profundo dentro de la vida, porque si este cambio no sucede en nosotros, me seguiré alejando una y otra vez del Señor, aunque confiese mi pecado. Me seguiré alejando, porque ya no estamos hablando de un mundo de solo palabras. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Israel: este pueblo de labios, pero su corazón, ¿dónde estaba? Su corazón está lejos de mí. Salmos 119, en el versículo número 11. Dice la escritura: en mi corazón he guardado tus dichos con un propósito, para no pecar contra quién. Para no pecar contra el Señor. Y miren lo tremendo. Lo que el Señor desea que guardemos en nuestro corazón no es pecado. Lo que Él desea que guardemos en nuestro corazón es su palabra, que produce vida. Pero hemos hecho al revés. Y por eso Dios va confrontando nuestro corazón. ¿Por qué lo confronta? ¿Porque te quiere condenar? ¿O porque quiere traer salvación a tu vida? Porque Dios quiere producir un cambio en todo tu ser. Pero también necesita enseñarnos y hacernos conscientes de qué mundo estamos viviendo, porque a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Fornico, y es como si fuera algo normal. Robo, como si fuera algo normal, ¿cierto? En algún momento hicieron una campaña en un lugar de evangelismo
Y vinieron muchas personas a hospedarse a un hotel. Y lo que quedaron en las estadísticas es que el fin de semana donde más películas pornográficas se habían alquilado en ese hotel fue en el fin de semana de la campaña de los evangélicos, ¿cierto? Entonces salían y allá afuera alababan al Señor, pero en el secreto de su corazón, ¿qué estaban abrazando? ¿Y qué estaban qué? Acariciando. Pero no simplemente sí, Señor, y confieso una y otra vez, haciendo de eso un círculo vicioso. El que confiesa sus pecados y ¿qué? Y se aparta. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo número 5, versículo número 1. Eclesiastés capítulo número 5, en el versículo número 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Hay personas que a veces nos preguntan: pastor, pero usted ¿por qué no hace pasar las personas adelante? ¿Por qué no dirige las personas a las cosas que tienen que hacer? Y yo les expreso y les digo lo que vamos a mirar en este momento aquí en Eclesiastés. Fácilmente, como predicador, puedo llevarte a pecar más de lo que estás pecando. Porque si yo te invito aquí hoy a que pases al frente y que hagas un compromiso con Dios de que no vas a pecar más a partir de hoy, y tú vienes y le haces una promesa a Dios, pero es una promesa de necios, porque le estás prometiendo a Dios algo que tú no puedes cumplir, y te estás comprometiendo en algo que tú no eres capaz de hacer dentro de tu caminar. Qué diferente que en lugar de pasar a decirle: Señor, me comprometo a no pecar más, me humilles delante del Señor y: Señor, ten misericordia de mí para que yo no peque más. Porque dice acá, lea en el verso número 2, ahí explica cuál es el asunto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas ¿qué? Verso 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Verso 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en ¿qué? Porque Él no se complace en los cumple lo que prometes. Es que yo me paro aquí y le prometí algo al Señor, pero es que el Señor sabe que yo no lo puedo cumplir. Sí, pero te estás metiendo en un problema, porque tú lo estás haciendo voluntariamente, te estás comprometiendo. Por eso ahí dice: si prometes, mejor es que cumplas. Mejor es, verso número 5, que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Se da cuenta lo tremendo es cuando nos hacen pasar a hacer unos compromisos? Y muchas veces en nuestra ceguera nos hemos comprometido. ¿Y sabe qué trae esos compromisos? Juicio sobre nuestra vida. Porque ahí lo dice en el verso número 6. No dejes que tu boca te haga ¿qué? Te haga pecar. ¿Por qué harías que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Se da cuenta lo fácil que es prometerle algo a Dios que no lo voy a cumplir y después eso ocasionar un juicio sobre mi vida? Porque a veces nosotros creemos que las cosas con Dios son como un juego, que es que yo hablo con Dios y que lo que yo le exprese a Dios, como a mí se me olvida, a Dios se le pasa por alto. No, las cosas en el Señor son sumamente serias, y por una razón como esta es que
Le invitamos y le enseñamos, y cuando oramos, le invitamos a que seas tú con Dios, abriendo el corazón, y que sea la obra de Dios en tu corazón. Porque te puedo llevar a cosas que pueden traer juicio sobre tu vida. Le haces promesas, en cierta manera. Y muchas veces pueden ser promesas en diversas áreas, no solamente porque dejes de pecar, sino cosas en las que te vas a comprometer y no le vas a cumplir al Señor. ¿Cierto? Los que a partir de hoy, pasen adelante, los que a partir de hoy se comprometen a orar todos los días a las 5 de la mañana, y oró mañana y pasado mañana, y a partir de 3 días nunca más volvió a orar. Pero se pasó voluntariamente a comprometerse a algo que no iba a cumplir. Dieron una enseñanza sobre el dar, y ese día me comprometo nunca más a robar a Dios. Y a los 2 meses no volví a dar nada. Se comprometió, y eso no te va a traer bien. Eso no complace al Señor. Qué diferente, ¿cierto? No olviden, eso no te exime de orar, no te exime de dar, pero es diferente cuando clamamos a Dios su misericordia. Señor, ayúdame, pon en mi corazón el querer como el hacer, Señor, que en mi corazón esté el anhelo de orar, Señor. Dame la disposición de tener tiempo para buscar, Señor. Ayúdame a renunciar a tanta novela para estar contigo. Señor, ayúdame a renunciar a tanto celular para estar en tus brazos. Ayúdame. Y empezamos a clamar al Señor ayuda, pero no asumir un compromiso que no le voy a cumplir al Señor. Cuando Dios hagas promesas, ¿qué? No tardes en cumplirlas. Es mejor pedir a Dios misericordia en una situación que comprometerme a algo que no voy a cumplir. No olvides, si tú le prometes algo a Dios, Dios espera que tú le cumplas. Ahí lo dice. Si cumples algo, si prometes algo, cumple tu promesa. Y si no, mejor es que no que. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace en quién. En lo insensato. ¿Sí o no? ¿Cuántas promesas se le hacen al Señor en medio de esas confesiones superficiales? Ay, Señor, si me ayudas a salir de esta, te prometo que te serviré. Y salió de esa, y todavía su vida le hizo una promesa al Señor, se comprometió, ¿cierto? Porque muchas veces somos necios al hablar y ligeros al hablar en una situación, en lugar de postarnos delante de Dios. Pequé contra Jehová. Pero era real ese sentir del faraón, ¿no? Después de que la situación pasó, se obstinó en ¿qué? En pecar. Te pregunto, ¿cómo es tu confesión delante de Dios? Hablas con el Señor, pero sales para seguir haciendo lo mismo. Si no entendemos que necesitamos una relación con Dios, nuestras vidas no van a tener cambio. Los cambios por ti mismo no van a suceder. Tienen que ser cambios de Dios para que permanezca. Pero para eso tienes que relacionarte con quién. Para relacionarte con el Señor. ¿Y atender a quién? Y atender a sus consejos. Atender a su sabiduría. No olviden que el hombre no peca de un momento a otro. Hay cosas que empieza a acariciar y acariciar y acariciar. Cuando menos pensó, resultó metido donde no quiere. Donde no debe, ¿cierto? Y cosas sencillas, tremendas, ¿sí o no? Que es que cuando me dio la mano ahí, yo sentí como que esa mano estuvo diferente. Sí. Y al otro día está esperando a ver si le da la mano y un abrazo. Y al otro, y empezó a alimentar algo. Oiga, ¿se le olvidó que usted es casado? Oiga, varón, ¿se le olvidó que usted es casado? Y que usted necesita honrar a quién? Al Señor. Pero nos vamos dando ¿qué? Nos vamos dando libertades, ¿cierto? Y qué peligro ese WhatsApp para darse esas libertades, ¿cierto? Yo poco tengo conversaciones largas por WhatsApp, excepto con mi esposa, ¿cierto?
Porque no sea que una conversación de esas lo coja en el día malo y usted empiece a colocar el corazón en el lugar que... Ay, es que mi esposa no me escucha, pero ella sí. Es que mi papá no me entiende, pero tal sí. Y empezamos a irnos en la dirección equivocada. Va a caer en una red tremenda. ¿Dentro de qué? Dentro de mi caminar y dentro de mi vida. Miremos otro ejemplo tremendo. Una confesión que es verdad en los labios, pero es mentira en el corazón. Que es verdad en los labios, pero es mentira en el corazón. Que los labios expresaron mucha sinceridad, pero el corazón no estaba abrazando todo aquello. Salmo 119, en el verso 36 y 37 hay un ruego que el salmista hace al Señor y le dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Esa es una forma en que la palabra de Dios se expresa sobre la palabra, como testimonios, como ley, como estatutos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a ¿qué? A la avaricia. Aparta mis ojos, verso 37, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Cierto? ¿Qué está deseando mi corazón? Porque una cosa es la que pueden decir mis labios y otras cosas las que pueda estar deseando mi corazón. No olviden que es fácil engañar al ser humano. Al ser humano le podemos mostrar tal apariencia que lo podemos convencer de que lo que estamos diciendo es que es realmente. Y a veces convencemos porque a eso le agregamos lágrimas, le agregamos lamento, le agregamos palabras y una cantidad de cosas, y parece como muy convincente, parece como muy convincente la verdad que hay en los labios, pero muchas veces esa misma verdad no está grabada dentro del corazón. Apocalipsis capítulo 2 versículo número 14. El Señor, hablándole a una de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 verso número 14, hablándole a una de las 7 iglesias, le envía un mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero me llama la particular relación de cómo Dios se muestra al comienzo del mensaje para después desnudar una condición de una verdad que no había en un corazón. Porque dice el verso 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el que le va a hablar ese mensaje a la iglesia? Ahí dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Ay, hermoso. El que tiene la verdad absoluta, el que tiene la palabra pura y verdadera, ¿qué es quién? El Señor. Y Él se expresa como esa verdad absoluta. Pero cuando llega ahí al verso 14 le dice a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. O sea, ahí se congregan, ahí se reúnen, hacen parte de esa rebaño. Que tienes ahí a los que retienen doctrina, es enseñanza. A los que retienen la enseñanza o la doctrina de ¿quién? De Balaán. Mire lo tremendo. Mire cómo se expresó él: yo soy la palabra verdadera, el que tiene la espada de 2 filos. Pero aquí hay algo que se está enseñando y que está en el corazón y que no provino de mí. Permites que este Balaán, o que esta doctrina de Balaán esté ahí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Y habla de que Balaán fue un tipo del ser humano que
se prestó para destrucción y no para edificación. Y ahorita vamos a mirar las dos caras tan tremendas con las que se presentaba Balaam. Acompáñenme ahí a segunda de Pedro 2:15. Miramos un momento otra descripción de Balaam antes de ir a mirar su historia. Segunda de Pedro 2:15. El Señor, hablando acerca de lo que no honra al Señor y de lo que se ha desviado de su camino, dice en el 2:15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de ¿quién? Hijo de Beor. Es el mismo Balaam que tenía una enseñanza que no había recibido de Dios en la iglesia de Pérgamo, el mismo, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea, era un hombre que tenía un llamado, tenía un ministerio, pero mire, tenía verdad en sus labios, pero esa verdad que tenía en sus labios no la tenía dentro de quién, dentro de su corazón. Mire lo tremendo. ¿Cuánto pudiésemos nosotros hablar de la palabra de Dios? Pero cuánto de eso que hablamos de la palabra de Dios no está en el corazón y no está dentro de la vida de una persona. Aquí encontramos a un hombre con doblez. Vamos a encontrar a un hombre con dos caras. Por un lado, siente que ha pecado y lo va a sentir profundamente en lo que vamos a leer ahorita. Pero por otro lado, es un hombre que se presta para hacer todo lo que va en contra de Dios. Y qué tremendo. Vaya conmigo a Números 22. Números 22. Esta es la tarea que tenían los muchachos de alabanza. Números 22, 23. Números capítulo número 22, versículo número 34. Balaam, conocido como un profeta y conocido como una persona a través de la cual Dios se podía manifestar, y que la escritura da testimonio de que el Espíritu de Dios venía sobre él y decía cosas proféticas profundas que solamente podían venir del corazón de Dios. Y esto confirma aún una vez más que los dones no dan salvación. Los dones no dan salvación. Nos descrestamos ante los dones. Y bendito sea Dios que ha dado dones a su pueblo. Pero que esos dones estén rendidos a los pies de Dios y para la gloria de Dios. Y no para el beneficio humano, como se usan ahora. Se utilizan es para servirse del reino de Dios y no para servir al reino de Dios, que son dos cosas muy diferentes. En el Nuevo Testamento el Señor habla de aquellos que tenían aún dones y vinieron ante el Señor y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor, ¿qué les dijo? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, tremendo. Y este Balaam es un tipo de ese que tiene un don, de ese que fue visitado por Dios, que tuvo la palabra de Dios en sus labios, pero que esa palabra no fue plantada dentro de su corazón y dentro de su vida. En el 22, capítulo número 22, en el versículo número 34, un hombre llamado Balac ha enviado a llamar a Balaam, porque él ha escuchado de Israel y ha escuchado cómo Dios
ha bendecido al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios ha bendecido al pueblo de Israel? Porque le plació. Decisión de Dios. Pero este Balac ha enviado a llamar a Balaam para decirle: al que tú bendices le va bien y al que tú maldices le va mal. Y yo necesito que tú me maldigas a Israel, porque Israel viene hacia donde yo estoy, y donde Israel llega, los que están ahí se tienen que ir. De manera que lo mandó llamar para que maldijese al pueblo de Israel. Y le mandó ofrecer bienes. Le dijo a Balaam: ven y hazme lo que te pido y voy a llenar tu casa de bienes. Y cuando uno empieza a mirar la historia de este hombre, sale hacia allá y uno lo ve como consultando a Dios. Como la historia es larga, para que alcancemos a terminarla, pueden leerla en casa para que la detallen un poco más. Solamente voy a abordar algunos puntos. Él le pregunta al Señor y va respondiendo: Señor, ¿iré o no iré? Pero finalmente él va a ir a encontrarse con aquel hombre que lo ha enviado a llamar, pero el Señor le sale al encuentro en el camino. Pero hay algo que tiene enceguecido el corazón del profeta, que no le permite ver al Señor. Y es la historia cuando se narra que él va con su asna y su asna se resiste a seguir en el camino, porque el asna está viendo al Señor Jesucristo, pero el profeta no lo está viendo. Y cada vez que ella se resiste a pasar, él le pega al asna. Y está tan enceguecido, pero tan enceguecido, y piensa en esto, tiene uno que estar muy enceguecido, que llega un momento donde, pegándole al asna, dice que el ángel de Dios hizo que la muda bestia hablara. Y habló para decirle: ¿por qué me pegas? Y él, como si nada, sigue hablando con ella. Que me lleve la contraria. ¿Cierto? A uno le habla un animal y corre. ¿Cierto? No, es más, no sé si uno se desmayará ahí. No sé qué le pasaría, pero este hombre, en la condición en la que está, sigue la situación ahí como si nada. Como si nada. Y es más, la bestia está aterrada. Pero está aterrada no de cómo le pega a Balaam. Ella está aterrada de que si Balaam no entiende, se va a morir. Porque veo al ángel de Jehová y tiene su espada desenvainada. O sea, lo va a matar. Y este no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. O sea que el terror de la bestia no era por los golpes de Balaam. Era que si pasaban junto al ángel del Señor, no iban a seguir con vida. Y entonces llegué ahí al verso número 34. Leamos desde el verso 33, mira lo que dice el Señor. Leamos desde el verso 32, pues, para que tengamos un poco de contexto. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: ¿qué? He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Qué está haciendo Balaam? Confesando, ¿cierto? El que confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Está confesando. Finalmente el Señor le permite seguir adelante. Y Balaam hace muchas cosas que cualquiera que lo viera dijera: este hombre está firme en el Señor. Este hombre es inconmovible en Dios. Pase ahí al capítulo 23. Él llega y miren lo que empieza a hacer allá donde llegó. Capítulo 23:1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron
Balac y Balaán un becerro y un carnero en cada ¿qué? Altar. Y Balaán dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. ¿Cierto? Entonces miren, empezó a presentar sacrificios y frente a cualquier inquietud de Balaán, él le está diciendo: yo tengo que ir a consultar a quién. Y va a encontrar que varias veces en toda la historia le dice: y lo que el Señor me diga, eso voy a hablar. Entonces usted lo mira y dice: wow, este Balaán tiene como los pantalones puestos en el lugar que correcto. Lea el verso 8. Vamos a adelantarnos en los versos. Verso 8. ¿A qué lo está incitando Balac? A que maldiga al pueblo de qué. Y se para a Balaán y le dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Verso 11. Entonces Balac dijo a Balaán: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y entonces uno va leyendo estas expresiones y uno dice: este hombre era celoso entonces de Dios. Si uno va leyendo la historia así como va, no está haciendo sacrificios, tiene claro que no va a maldecir lo que Dios ha bendecido, que no va a decir sino lo que el Señor ponga. ¿Dónde? Lo que el Señor ponga dentro de sus labios, lo que el Señor ponga dentro de él. Pase al verso 10, 24:10, un momento. ¿Qué le había ofrecido Balac a él? Si me maldices a Israel, voy a llenar tu casa de bienes. 24:10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaán, y batiendo sus manos, le estaba manoteando, le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que ahora Jehová te ha privado de honra. O sea, lo que yo te iba a dar, no te voy a dar nada, y eso por culpa de Dios. Y Balaán le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré que. Seguía como firme, ¿sí o no? Pero entonces no olvide, el asunto es cómo una persona se muestra en público y cómo es esa persona cuando desaparece del escenario. Porque finalmente usted termina de leer estos capítulos, pase al verso 25 del capítulo 24, y dice: entonces se levantó Balaán y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Parece que entonces Balac no pudo conseguir lo que quería, pero acontece algo en el capítulo 25. 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál pueblo empezó a hacer lo malo? El pueblo de Israel, ¿cierto? Y el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo donde estaba Balac. Entonces, ¿qué pasó? No pudo hacer nada Balac. Balaam dijo que no iba a maldecir al pueblo. Balaam dijo que no iba a recibir en público, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasó? Que está pasándole toda esta situación al pueblo, ¿sí? ¿Qué pasó si la historia no dice nada más? Pero nos vamos a dar cuenta que Balaam tuvo una conversación privada con Balac. En público
Levanto las manos, canto salmos, honro a Dios, en la iglesia digo gloria a Dios, en la iglesia muestro la Biblia que tengo, apunto versículos bíblicos, en la iglesia abrazo a los hermanos, les doy pico, pero no me parezco en nada al creyente que soy en la casa. Aquí soy uno, soy otro. Y qué tremendo encontrar una persona con esa dualidad tan profunda. O sea, que en un momento pueda ser alguien que esté dando tanto a gloria a Dios, y en otro momento pueda ser alguien que esté haciendo todo lo que ofende a Dios. Porque mira el consejo de Balaam, pase ahí al 31, capítulo número 31 de Números, al versículo número 16. 31:16. El Señor ha ordenado a Moisés que levantara unos hombres y que fueran y acabaran con toda la población que había en Madián, porque eso había hecho que el juicio de Dios viniera sobre el pueblo. Y dice en el verso 16, vamos desde el verso 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, ¿por consejo de quién? Ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Cuál fue el consejo? Él dijo: yo no puedo maldecir al pueblo. Hizo todos sus sacrificios, pero después en secreto le dijo a Balac: pero hay una cosa que puede hacer. Ponga a las mujeres suyas a que conquisten los varones de allá, y verá que enseguida la ira de Dios se enoja con ellos. O sea, se imagina cómo una persona, por un lado, puede estar hablando así de Dios en público, pero en secreto soltar un veneno tan peligroso. ¿Y qué dijo cuando vio al ángel de Jehová? He pecado. Había palabra de Dios en sus labios, pero esa palabra de Dios no estaba en su corazón. Entonces se da cuenta que no es una simple confesión. Necesitamos decirle al Señor, porque no puede haber dualidad. No puede decir que aquí en la iglesia nosotros decimos: no, Dios no aprueba la fornicación, pero afuera yo fornico. Estoy como Balac. Aquí digo una cosa, pero allá hago ¿qué? Pero allá hago otra totalmente diferente a lo que Dios ha establecido o ha puesto. Mateo 6:24. Mira lo que dice. Ahí en Números 31, antes de esto. Mire cómo terminó la vida de Balaam. ¿Dónde terminó Balaam? Con sus enemigos. Era profeta, dijo palabra de Dios, y terminó excluido del pueblo de Dios, porque ese pecado no era sincero en su corazón. Ese pecado no fue un arrepentimiento genuino en su corazón. Lea ahí el verso 8 del 31. Dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur. 31:8 de Números. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a quién. Mataron a espada. ¿Qué produjo este hombre? Que por un lado bendecía al pueblo, pero por otro lado lo maldecía. ¿Qué tipo de consejo pudo traer? Mateo 6:24. Ahora sí póngame Mateo 6:24. Mira lo que dice la escritura: ninguno puede servir a dos ¿qué? ¿Sabe a cuántos le puede servir una persona? A muchos. Lo que pasa es que una persona le puede servir a muchos, pero el hecho de que una persona le sirva a alguien no significa que ese alguien al que le sirve sea el Señor de su corazón.
Una persona puede servir en la iglesia y está sirviendo. El hecho de que sirva en la iglesia no significa que Dios sea el Señor de su corazón. Puede servir a dos señores, pero solo uno puede ser Señor. Puede servir a dos, pero solamente uno puede ser ¿qué? Puede ser Señor. Le puede servir a muchos, pero solamente uno puede ser ¿qué? Puede ser Señor. ¿Qué se evidenció en la vida de Balaam? Que Dios no era Señor en el corazón de quién. No era Señor en el corazón de Balaam. No era Señor. Por eso le pesaban más cosas que Dios en su corazón. Y es triste porque hoy muchos sirven a Dios, pero Dios no es Señor en sus corazones. Por eso hay una doble vida. Por eso hay una vida donde hablamos tantas cosas que la palabra de Dios dice con claridad, pero cuando aconsejamos a la gente, le decimos a la gente como si esas cosas no tuvieran que ser corregidas dentro de su vida y dentro de su caminar. Dios es claro. El que robaba, ¿cierto? El Señor no dice, no, es que tú eres muy débil, es que como tú eres muy frágil, mire a ver cuándo se le quitan las ganas de robar. No, mi amado, si la vida de Dios empieza a venir a tu corazón, esa vida de Dios es tan poderosa que te va a libertar de lo que te ha gobernado. Pero si esa vida no ha venido, entonces tú estás haciendo muchas cosas y ocupado de muchas cosas, pero sin que el señorío de Dios haya llegado a tu corazón. Una mujer llegó vestida muy mostrona a una congregación, una falda muy corta, una blusa muy escotada, ¿cierto? ¿Qué quisieran hacer muchos con esa hermana? Dependiendo del corazón. Unos mirarla, otros taparla. ¿Sí, no? ¿Y cuántos pudieran estar ahí enfermos? Ay, ¿cómo entra con esa ropa a la iglesia? Pero estaba esa personita ahí, llegó en esa condición. Dios hace una obra maravillosa ese día en el corazón de esa mujer. Tocó su corazón. La vida de Dios llegó a su corazón. Ese día no hablaron en la iglesia ni de cómo vestirse, no hablaron de reglas, no hablaron de mandamientos, pero ella llegó a la casa y lo primero que le dijo a su esposo fue: nunca más en la vida me volveré a vestir así, esto no honra al Señor. Y nadie le había dicho nada. ¿Se da cuenta? Que cuando la vida llega al corazón no es un asunto de reglas. Cuando la vida alumbra el corazón, la vida empieza a brotar desde adentro en la vida de la persona, que no había en Balaam. Porque Balaam podía manifestar esa doblez con tanta claridad, manifestar dos caras tan opuestas. Por un lado, hablar maravillas de Dios, y por el otro lado, dar consejos tan perversos. ¿Sí? Pero vemos que realmente Dios no fue Señor en su corazón. Es más, terminó muerto a espada y no fue contado entre el pueblo de Dios. Por eso a esa iglesia de Pérgamo, que le dijo el Señor: permites a esos que enseñan a vivir así, que por un lado gloria a Dios, pero por el otro lado ofenden al Señor. Permiten ese tipo de enseñanza, y eso no es lo que Dios desea. Si la vida de Dios llega a tu corazón, va a poner marcas imborrables. Mira lo tremendo. No es un asunto de reglas, porque si no, entonces la iglesia donde las mujeres no se pintan, usan falda larga, entonces sería la iglesia de los santos y puros. Pero es que la pureza no la da el vestido, la pureza la da la vida de Dios en el corazón. Y cuando la vida de Dios llega al corazón, la vida de Dios te enseña a caminar en pureza, te enseña a caminar diferente. Entonces ya no estás esperando a que te digan cómo vestirte, es Dios el que te enseña cómo hacerlo, de manera que sea para la honra de Dios, de manera que sea para la honra de ¿quién? Para la honra del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. ¿Pero qué le dijo a Israel? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está qué?
mi temor. Puedo servir a muchos, señores. Puedo servir a muchos, pero solamente uno puede ser que. Y si Él es Señor en mi vida, entonces mi vida va a ser completamente ¿qué? Completamente diferente. El Señor venía con una multitud y pasó por debajo de un árbol. Y hermoso, porque el que plantó ese árbol tal vez lo plantó pensando que era su iniciativa y jamás se percató de que plantó ese árbol habiendo sido guiado por Dios y que ese árbol había sido enviado a ser sembrado justo en un sitio donde Dios se había puesto una cita de amor. Y un día el Señor viene pasando con una multitud y un pequeño hombre llamado Zaqueo subió en aquel hombre que Dios con antelación había mandado sembrar para que aquel Zaqueo lo viera. Cuando Jesús pasa por ahí, no es Zaqueo el que le dice: Señor, mírame. Es Jesús el que llama a Zaqueo y le dice: baja, porque me invité a tu casa. Es necesario que hoy posen en tu casa. Y llegan a la casa de Zaqueo y está ahí la presencia de Dios tan hermosa, ¿sí o no? Y aconteció algo. ¿Qué llegó a la vida o al corazón de Zaqueo? La vida de Dios. Porque en medio de la cena Zaqueo se levanta y dice: si he robado algo, no, le voy a volver 4 veces. Lo que he robado, si le he hecho mal a alguien, le voy a pagar. O sea, ¿qué pasó? Que cuando llega la luz produce cambios. Él está hablando de su pecado, pero a su vez está produciendo un cambio profundo dentro de su corazón y dentro de su vida. Un cambio, no un cambio de reglas, porque pudiésemos darte un instructivo en la iglesia: cómo vestirte, cómo peinarte, cómo hablar, cómo caminar, cómo acostarte, cómo levantarte, Señor. Y eso jamás debería ser, jamás. Por eso la palabra de Dios dice que nos habíamos llenado de reglas de hombres: no manejes, no comas. Pero cuando la vida de Dios llega al corazón, produce una transformación tan poderosa, que tú no sales igual. Y ese confesar produce un cambio tan radical que cuando David expresó el Salmo 51, lo que aconteció allí fue tan poderoso que no se dice David otra vez cometiendo adulterio. Hubo algo poderoso de Dios, y es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo. Porque el pecado nos hace daño, nos apaga con Dios, nos aleja, nos tiene sin ganas de orar, sin ganas de mirarlo, sin disfrutar de su presencia. Pero Dios quiere limpiarnos. Y acompáñenme esta última cita en Isaías, por favor. Isaías 43, 25. Porque humillar el corazón y rogar sinceramente al Señor. Mira lo que dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de los pecados. Vamos a orar. Padre bueno y maravilloso, aquí estamos en esta mañana, Señor, necesitados, precioso Dios, de que tus palabras sean oídas en lo profundo de nuestro corazón, Señor. No queremos tener tus palabras simplemente en nuestros labios, como lo dijiste una y otra vez a Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está
lejos de mí. Señor, ¿cuánto necesita nuestro corazón y el corazón de este pueblo? Señor, ser abierto delante de tu presencia, Señor. Porque ciertamente, Padre, tú has pensado la vida del creyente más allá de ceremonias, más allá de cultos. Tú lo que esperas no es que hagamos los cultos y las ceremonias de manera correcta. Tú lo que anhelas y lo que deseas es que cada uno de nosotros estemos impregnados de la vida tuya, para que nuestra vida, donde quiera que esté, en la calle, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, sea un altar, Señor, en el que se levanta ofrenda limpia para ti, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia,